cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo zambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retapay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retapay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género que escuchamos de fondo. Muy buenos días, querido Alejandro. Un abrazo fraternal para tu persona y para nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy nos vamos a concentrar a apreciar la música de los pueblos originarios de Tierras Bajas. Es así que vamos a escuchar una composición titulada Pinti de los bagualés. Esto dentro de la cultura de la Itanambicua, ubicada en Camiri. Y con esta obra musical ancestral empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos que hacen posible esta emisión a través de todos los canales de radio locales en Bolivia, a través de los medios y canales regionales, Venezuela, todo nuestro querido continente, Aviala, la patria grande, y también, ¿por qué no?, a todos quienes hacen posible esta emisión, esta transmisión en todas las demás latitudes de nuestro querido planeta Tierra. Les habla Gabriel Villalba desde la ciudad de Cochabamba para analizar los principales hechos informativos, noticiosos, políticos que acontecieron en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y que sin lugar a dudas develan mucho más que solamente lo aparente, mucho más que solamente lo superficial. En estos análisis caracterizados por la conducción de nuestro querido compañero, pana y amigo Alejandro Díaz, pues siempre hemos tratado de ser profundos y mordaces con los análisis que realizamos. Hay que valorar el trabajo de Alejandro, que desde los primeros días de aquella nefasta fecha de noviembre del 2019, cuando se rompió el orden constitucional vigente, pues él estuvo presente para compilar todos los análisis, tanto de Gustavo, de mi persona, de muchos otros, para, pues, lo vuelvo a decir, compilar todas las denuncias que se realizaban desde el Estado Plurinacional de Bolivia en contra del régimen de facto de Yanine Áñez, y semana tras semana íbamos de cara a denunciar todos estos hechos que acontecían pues en el Estado Plurinacional de Bolivia ya hace un buen tiempo, 2019. El hecho más sobresaliente de esta semana tiene que ver, sin lugar a dudas, con algo que estaban esperando propios y extraños, algo que estaban esperando
todo el ámbito periodístico de nuestro país, todo el ámbito también político que tiene que ver con el ampliado nacional del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo como la fuerza política más importante y más grande del país, sin lugar a dudas lo que haga o deje de hacer va a ser noticia trascendental, no solamente para los medios de comunicación, sino para los rivales políticos. Se han emanado 2 resoluciones. La primera tiene que ver fundamentalmente con puntos que hacen a la ratificación de Evo Morales como el comandante líder del proceso de cambio, el total respaldo contra las intentonas, y también en otro de los puntos se denuncia que se estaría tratando de proscribir la sigla del movimiento al socialismo a través de operadores internos, a través de operaciones desde afuera, operaciones internacionales que estarían tratando de incluso acabar con la vida de nuestro comandante Evo Morales. Por otro lado, también se ha denunciado en esa primera resolución a varios ministros, 2 particularmente, el señor ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el señor ministro de Justicia Iván Lima. Y no lo dice Gabriel Villalba, lo dice la propia resolución del ampliado orgánico del movimiento al socialismo, ¿no? Se pide al presidente Luis Arce Catacora apartar a estos 2 personajes, apartarlo tanto al ministro de Gobierno, apartarlo tanto al ministro de Justicia, puesto que con sus diferentes y sistemáticas actitudes han demostrado que el sentido político que ellos tienen pues va en contrasentido de todo el movimiento al socialismo como tal. Es por eso que en ampliado orgánico se ha repudiado sus actitudes y se ha instado al presidente a que pues los saque, los aparte de su gabinete ministerial. Ese como el punto más impactante. El punto 8 tiene que ver con la ratificación de la expulsión con ignominia del señor diputado Rolando Cuellar. Una situación que sigue cursando en el Tribunal Supremo Electoral, o una situación que ha sido mandada en consulta también al Tribunal Constitucional Plurinacional, que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Se debiera exigir a instancias de pues la vicepresidencia que también se dé curso a esta situación. Dicho sea de paso, en este comunicado también se denuncia el discurso de, entre comillas, renovación, y se habla con nombre y apellido que se estaría impulsando desde la vicepresidencia del Estado para dividir y confrontar al movimiento al socialismo, desconocer la lucha histórica de Evo Morales, desconocer la lucha de muchos dirigentes que pues a lo largo del transcurso del desarrollo de esta fuerza política, el movimiento al socialismo, han ido no solamente en discursos, sino en acciones, demostrando que la renovación se ha ido dando en estos 14 años. Entonces es un comunicado bastante fuerte, un comunicado que pues revela nomás que están incrustados los enemigos del proceso de cambio adentro del mismo proceso de cambio. También se ha determinado en esta primera resolución, el hecho de que los ministerios, viceministerios, direcciones, jefaturas de unidad debieran ser ocupadas por militantes del movimiento al socialismo. Es el caso, por ejemplo, de muchos ministros ya mencionados en esta resolución que no tienen o no figuran en su carnet del Tribunal Supremo Electoral como militantes del movimiento al socialismo, ¿no? Una situación que no se puede entender, como ministros sin militancia son y ostentan los altos cargos políticos dentro de una organización política como el movimiento al socialismo. Entonces, sin lugar a dudas, este hecho ha sido el más sobresaliente de la semana. Por supuesto, también tiene que ver con una segunda determinación, una segunda resolución a instancias también del ampliado orgánico del movimiento al socialismo, que fija y hace recuerdo a toda su militancia, ¿no? Los aportes que debieran realizarse
Este es nada más que un recordatorio, porque todas las autoridades electas por el movimiento al socialismo ya lo saben, que tienen que tener pues sus aportes a su organización política en el marco de la ley de organizaciones políticas justamente al día. Es decir, las autoridades que han sido escogidas por el MAS, alcaldes, concejales, asambleístas, diputados, senadores, etcétera, tienen que pues brindar sus aportes concordantes con sus ingresos mensuales a la cuenta oficial del movimiento al socialismo, puesto que tienen esa representación política justamente por y al amparo de la sigla del movimiento al socialismo, MAS y PCP. Esas dos resoluciones han movido el tapete político en el Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que es una determinación que se esperaba, se veía venir y que de manera contundente y fehaciente se está poniendo sobre la mesa del presidente Luis Arce Catacora. Veamos cómo reacciona el presidente, si va a hacer caso, va a constituirse en una pieza orgánica más del proceso de cambio y va a decidir pues finalmente que se aparte estos dos ministros, o si por el contrario el presidente Luis Arce se va a encaprichar y va a ratificar a estos dos ministros, ¿no? Sería una decisión sumamente fácil para el presidente Luis Arce Catacora apartarse de las dos manzanas de la discordia, lavarse las manos y él quedar totalmente limpio, totalmente alineado con las determinaciones emanadas del ampliado, apartar a Del Castillo, apartar a Lima y asunto resuelto para Luis Arce. Veamos si Luis Arce lo ve con esa misma lógica el ámbito de sus decisiones y determinaciones, o si va a buscar complicarse y enfrentarse a toda la dirigencia orgánica del movimiento al socialismo. Esta situación también develará la naturaleza que tiene el gobierno central y su relacionamiento con las organizaciones sociales matrices del movimiento al socialismo. Sin más y esperando que puedan seguirme en mis redes sociales, les hablo desde Cochabamba, Gabriel Villalba. Pueden seguirme en mi única cuenta de Facebook, Gabriel Villalba Pérez. No tengo ninguna fanpage, simplemente una cuenta común y corriente, sencilla, que lo vuelvo a decir, es Gabriel Villalba Pérez. En Twitter estoy como @GaboVillalba, al igual que en Instagram, al igual que en TikTok, donde pueden encontrar mis variadas entrevistas en diferentes medios de comunicación, tanto locales como internacionales. También me pueden seguir en YouTube. En otras informaciones tenemos que el gobierno de Bolivia ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la filtración del informe sobre la violación de derechos humanos en Bolivia dentro del caso terrorismo. Frente a numerosas denuncias sobre filtraciones, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicaba que el trámite ante el organismo interamericano fue presentado por escrito. Le piden a esta comisión tomar las medidas del caso ante la afectación de la reserva debido a que el informe se ha publicado en un medio nacional cuando aún está bajo el sistema de confidencialidad. Este documento hace responsable al Estado boliviano de un hecho ocurrido en el año 2009 en Santa Cruz. El titular de Justicia explicó que el proceso está en plena gestión. ¿Ese hecho puede ser establecido por el periódico El Deber? No, porque ellos tienen reserva de fuente, al igual que todos ustedes. Entonces, no nos pidan que nosotros ingresemos en un ataque a la Constitución y a la libertad de expresión en Bolivia. Tampoco nos pidan que vayamos a atacar a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En otras informaciones tenemos que la convocatoria del Comité Cívico de Santa Cruz tuvo una masiva concentración donde el presidente de esa entidad hizo conocer las decisiones del Cabildo. En caso el gobierno nacional, en el plazo máximo de 21 días calendario, 21, a partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido, entramos en un paro indefinido a partir del 22 de octubre de 2022. En el movimiento al socialismo se insistió que el país está ante una nueva arremetida de los sectores fascistas de derecha que participaron en el golpe de Estado del año 2019 y que el tema del censo es tan solo un pretexto.
Deben obedecer seguramente a otros lineamientos ajenos al país, ¿no? Eso es lo que yo puedo considerar y así va a ir yendo, y el pueblo boliviano creo que no acepta esta situación porque ellos ya aprobaron 2019, llevaron al país a un descalabro económico. Las organizaciones sociales coinciden en denunciar los apetitos desestabilizadores contra el gobierno, pero creen que por la cercanía de fin de año es muy difícil que muchos sectores acaten la huelga indefinida. Rechazando al paro, quieren trabajar, estamos en tiempos de promedio de aguinaldo, creo que eso es lo más importante en este momento, y a la par va con la reactivación del aparato productivo, ¿no? Entonces, creo que el pueblo no quiere paros, no quiere conflictos, quiere trabajar, quiere reactivar su economía. Y el gobierno insiste en mantener el diálogo mediante mesas de trabajo donde instituciones de Santa Cruz expongan argumentos y pruebas que demuestren que es posible adelantar el censo. Se repite el mismo formato que ustedes recuerden el 4 de octubre de 2019, ultimátums, amenazas. No ese es el escenario. No, acá estamos cumpliendo con el acuerdo, con las actas firmadas. Queda pendiente el 11 de octubre la instalación de una mesa técnica, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Planificación, la Organización de Naciones Unidas, el Fondo de Población, la CEPAL, la CELADE, con sus organismos respectivamente, y bueno, esperar a los representantes de Santa Cruz. ¿Para qué? Para que se pueda sustentar el cronograma que han presentado. Pero la derecha fascista dejó en claro en el Cabildo que no debatirá ni sustentará la viabilidad de sus exigencias. Llegaron al punto de prohibir que el propio presidente del comité cívico debata o explique cómo se puede adelantar el censo sin afectar sus resultados. Estas mismas organizaciones y los obispos católicos se opusieron a que el censo se realizase a fines de este año y ahora se oponen a que se haga a finales del 2024. La derecha fascista actúa como un niño malcriado que llora y se bate contra el piso para conseguir un juguete nuevo. Esa ha sido la actitud de la derecha no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y esos berrinches de niño mimado, ya sabemos las consecuencias terribles que han traído a los pueblos, quienes son los que sufren las consecuencias en carne viva. En este mismo contexto tenemos que la derecha fascista, con su exigencia de adelanto del censo, creó una comisión que es subalterna del Comité Cívico de Santa Cruz y que la semana pasada decidió ir a una huelga indefinida a partir del 22 de este mes. Si no, se adelanta en un año la fecha de la consulta y se tomaron la atribución de redactar decretos para que el gobierno solo firme y ya. Aprobar el proyecto de decreto supremo de abrogación del decreto supremo 4760 para ser remitido al órgano ejecutivo, fijando como fecha del censo el primer semestre del año 2023. Además, las instituciones de Santa Cruz decidieron no asistir a reuniones para debatir su propia propuesta técnica que afirman puede demostrar que es factible el adelanto del censo. El gobierno confía en que recapaciten. Esperamos que se pueda dar ese debate técnico de una vez por todas, que nos expliquen y que expliquen al INE y también puedan contrastar sus criterios técnicos con los expertos internacionales, así como lo hemos establecido en el acta de la reunión del pasado 15 de agosto, que hemos suscrito precisamente con ellos, y ellos también se habían comprometido y habían solicitado precisamente instalar esa mesa técnica. Mientras todo esto ocurre, continúan las consultas e intercambio de información con diversas instituciones del país sobre la preparación del censo para el año 2024. El día de ayer 3 reuniones, nos hemos reunido con las representaciones de Oruro, han participado representantes de la gobernación, del municipio de Oruro, de la Universidad de Oruro, de la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro y también de la FAM. Nos hemos reunido también con representantes del municipio del Alto. En el Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno, advierten que con el pretexto del censo, la derecha fascista persiste en sus intentos de desestabilizar al gobierno nacional. El Comité Interinstitucional también ha decidido no asistir a la mesa técnica para debatir técnicamente sobre el censo que tenemos que llevar adelante, donde tiene que ganar el país. Es una prueba más que el Comité Interinstitucional, el gobernador y el Comité Cívico de Santa Cruz solamente quieren desestabilizar a este gobierno legalmente constituido, y nuevamente lo digo, lo que quieren es gestar un segundo golpe de Estado. En noviembre de 2019, desde las instituciones de Santa Cruz, que ahora redactan decretos para que firme el gobierno,
el presidente del Comité Cívico, Fernando Camacho, trasladó una carta de renuncia para que la firmara el entonces presidente Evo Morales en la culminación del golpe de Estado. En este mismo tema tenemos que el ampliado del movimiento al socialismo se ha declarado en estado de emergencia ante las amenazas de la derecha en alianza con el Reino Imperial del Norte para socavar el gobierno democrático del presidente Luis Arce. En la ciudad de Cochabamba y encabezado por el presidente de la organización, Evo Morales, el encuentro político discutió y analizó la rearticulación de los movimientos antidemocráticos, haciendo especial referencia a los que están liderados por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, que de cívico no tiene nada, y el rector de la Universidad de San Andrés, René Moreno. Al finalizar el cónclave, Omar Ramírez, secretario de Relaciones del Movimiento al Socialismo, expuso puntos muy relevantes en este encuentro. Determina, ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. Por su parte, el expresidente Evo Morales ratificó la unidad entre el movimiento al socialismo y el Ejecutivo boliviano, con lo cual harán frente a las amenazas de la derecha. No nos dividimos y no nos vamos a rendir en homenaje a nuestros antepasados. Tantas luchas, tiempos de colonia, república, lucha federal, nuestros antepasados, nuestros abuelos nunca se han rendido y no nos vamos a rendir. Y bien, continuamos nosotros en esta ocasión con nuestra acostumbrada sección cultural dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos hablará sobre la desigualdad entre los pueblos de tierras bajas y altas. Gracias, querido Alejandro. Hoy vamos a hablar sobre una fecha que nos conlleva a un análisis. Es el 12 de octubre. Antes del 2006, el 12 de octubre se conmemoraba como el Día de la Raza, en memoria de aquella lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón, entre comillas, descubriera el Nuevo Mundo. En el 2011 se declaró en Bolivia, mediante el Decreto Supremo 1005, al 12 de octubre como el Día de la Descolonización, desplazando así el Día de la Raza. Desde esa fecha, o desde la consolidación del Estado plurinacional que reconoce a las 36 naciones originarias, más a la cultura afro-boliviana, analicemos la realidad del avance en el margen de la igualdad de los pueblos originarios o las naciones originarias constituidas en nuestro Estado plurinacional. En el pasar del tiempo, de estas 36 naciones, 28 aproximadamente residen o viven en tierras bajas, las otras en valles y en tierras altas. Pero, ¿cuál la desigualdad de importancia o preponderancia de estas naciones originarias dentro de la realidad de una sociedad contemporánea? Y ahí va la pregunta. La cultura aymara en Bolivia es la más preponderante en gran parte del país. Por otro lado, la cultura quechua, que toma también una presencia preponderante en ciertas regiones de Bolivia y con mayor población. Cuando se habla de pueblos originarios, nos empezamos a concentrar máximo en 3 naciones originarias: la aymara, la quechua y la guaraní. Más allá de ello, ¿dónde se visibilizan las otras 36 naciones originarias? Y a ese punto es al que queremos llegar en este pequeño análisis cultural. La realidad que marca en estos 14 años de este proceso
nos marca un poco la desigualdad de los pueblos, en especial en tierras bajas. Cuando hablamos de Bolivia fuera de nuestras fronteras, se piensa que Bolivia es un país andino. Se nos considera un país andino. Por tal razón es que Bolivia siempre prepondera a tener un enlace muy directo con la cultura incaica, mucho más preponderante que la aymara o la quechua. Pero internamente, para nosotros, es tan importante poder tener la visibilización de culturas como los ayoreos, los baurés, los cabineños, los chimanes, los chiquitanos, los guarayos, los itunamas, los moré, los musetén, los nahua y muchos otros de los que nos faltaría tiempo para nombrarlos. ¿Qué se debería hacer para conocernos entre bolivianas y bolivianos de manera interna? Como dije con anterioridad, Bolivia piensa que solamente se puede visibilizar como una cultura basada en la altiplanicie como la aymara o la bayuna como la quechua y como una parte guaraní. Pienso que se tiene que trabajar en la recuperación de los legados ancestrales de estas 36 naciones para que no solamente se trabaje como un cliché en el margen de haber consolidado un Estado plurinacional que respeta y reconoce a estas naciones, sino también que empecemos a recuperar sus legados orales para que esto pueda servir como una información y referencia a las nuevas generaciones de bolivianas y bolivianos. Eso es lo que nos preocupa como bolivianos ahora. Las sociedades contemporáneas bolivianas vienen a encaminar una realidad de bolivianidad sin la referencia ancestral de las cuales vienen ellos, sus padres y sus abuelos. No vamos a entrar a un punto de romanticismo con lo ancestral, pero el punto es que el boliviano necesita saber de dónde viene y para dónde camina. Por eso nuestra reflexión de hoy, a esta fecha 12 de octubre, de que empecemos a trabajar en la recuperación del legado de estas otras naciones originarias que contemplan una filosofía de vida en base a una cosmovisión de vida, también en una correlación con los demás elementos de la naturaleza. Eso va a servir para la esencia de las nuevas generaciones de bolivianas y bolivianos del siglo XXI. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!